Vamos a estudiar ahora el tema que yo he titulado El mayor de los profetas. La Biblia está dividida en una parte que se llama los profetas, la ley y los profetas. Dentro de esos profetas existe una clasificación de profetas mayores y profetas menores. A ciencia cierta, yo no encuentro una razón válida, fundamentada, para dividir profetas mayores y profetas menores. Cada profeta, al hablar de la palabra del Señor, está hablando sobre un punto en específico o varios puntos en específico para poder enseñar las cosas que van a venir. A nosotros nos ha tocado vivir una época en la que muchas de las profecías escritas en la Biblia ya se han cumplido. Vemos con claridad cómo y en qué forma se han cumplido todas estas profecías. Siendo este el tema, hermanos, tenemos que entender qué es la profecía y qué son los profetas. Profecía es hablar las cosas antes de que sucedan. Está uno profetizando cosas que aún no han sucedido, pero que tenemos la certeza que van a suceder. Muchos hombres vieron cumplirse profecías dichas por aquellos grandes profetas, entre los cuales podemos mencionar a un Enoc. ¿Han oído hablar de Enoc como profeta, hermanos? Aquel que caminó con Dios y fue arrebatado para no ver muerte, dice el apóstol Pablo. ¿Qué profecía dijo Enoc? Una que pasa desapercibida, pero que se cumplió fielmente cuando le puso a su hijo Matusalén. Esa es una profecía. ¿Qué quiere decir Matusalén? Cuando éste muera vendrá. ¿Qué es lo que iba a venir? ¿Qué es lo que iba a suceder cuando el hijo de Enoc proféticamente le puso Melquisedec, ¿cómo se me fue el nombre? Matusalén. Y había dicho Melquisedec, ¿verdad? No. Matusalén. Cuando murió Matusalén, en ese mismo año en que murió Matusalén, vino el diluvio. Recordemos que Matusalén fue el hombre que vivió más tiempo de toda la humanidad, es el que ha vivido más tiempo. Pues bien, el año en que él murió, vino el diluvio. Estaba profetizando Enoc, que caminó con Dios, que vendría un castigo sobre la humanidad que no caminara con Dios. Así como Enoc fue arrebatado para no ver muerte, aquellos hombres que no caminaran con Dios iban a ser destruidos por medio de ese diluvio. Ahora bien, ¿quién inspiró a Enoc para que le pusiera ese nombre a su hijo primogénito? Dios. Pues fue Dios mismo. Y tenemos, hermanos, la profecía de Noé cuando empezó a hacer el arca. Dios le dijo: hazte un arca. ¿Cuál era el motivo para que hiciera un arca? Pues que por medio de esa arca se salvara toda la humanidad, y la humanidad no se quiso salvar. Sin embargo, el arca sirvió para que entraran todos los animales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Allá en el capítulo 10 de Hechos, los hombres, la humanidad está catalogada o representada, mejor dicho, como animales. Y esos animales iban a tener la oportunidad de salvarse, entrar al arca, a la palabra de Dios, al evangelio que Cristo Jesús iba a venir a predicar. Otro profeta, hermanos, que por medio de su vida predicó una profecía bien importante, fue Abraham. Así como profecía significa anunciar
cosas que van a suceder antes de que sucedan. Profeta quiere decir, o es el que anuncia esas cosas que han de venir. Una cosa es la profecía y otra cosa es el que anuncia, el profeta. Y tenemos muchos profetas, ya vimos Enoc, ya vimos Noé, Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y por medio de la simiente de Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra. Cristo Jesús, que era la simiente de Abraham, vino a cumplir con esa profecía que le fue dada a Abraham y que él anunció por medio de la fe. A él no le tocó ver el cumplimiento de esta profecía, pero ahí está, nosotros la estamos viendo, la podemos entender con claridad. ¿Qué otro profeta, hermano? Uno de los más grandes profetas que hubo, que sin ser reconocido como profeta, es uno de los más grandes profetas. Me refiero a Moisés. Moisés anunció, hermanos, por medio de la revelación que le dio Dios allá desde el principio, desde el Génesis, porque es Dios el que le muestra cómo sucedió la creación y lo que significa cada una de las cosas creadas. Por ejemplo, no voy a mencionar todas, no me alcanzaría el tiempo. Voy a mencionar la luz. En aquel tiempo, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, la luz y las tinieblas se mezclaban. Y cuando se mezcla la luz con las tinieblas, ¿qué sucede, hermanos? Como dice Zacarías, que no es ni de día ni de noche, es un término medio oscuro, medio claro, y estaba así mezclada la luz. Entonces dijo Dios, sea la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas, y formó la luz. Esa luz representaba a Cristo Jesús. Era una profecía que se iba a cumplir con el advenimiento de Cristo Jesús. Y vemos, hermanos, infinidad. No se pueden contar todas las profecías que están escritas en el capítulo 1 de Génesis. Y vamos a mencionar toda la Biblia. No se pueden contar las profecías. Hay profecías que nosotros ni siquiera entendemos como profecía, pero son proféticas. Josué le anunció al pueblo que iba a meterlos a la tierra prometida cuando todavía no sucedía, y los metió. Fue un profeta, hermanos. Nehemías, Job, yo sé que mi Redentor vive y sé que aún después de deshecha esta mi carne, lo he de ver con mis ojos. Él está profetizando lo que habría de vivir en el futuro. Eso todavía no lo vemos, pero tenemos la certeza de que se va a cumplir cuando Cristo venga. Vamos a mencionar algunos profetas. Vamos a mencionar a hombres que fueron tomados como profetas y mujeres también. Débora fue profetisa, ¿se acuerdan que lo veíamos en la semana pasada? A pesar de que también era juez de Israel, era profetisa, porque ella profetizaba también la palabra de Dios. Tenemos a Isaías, que le fue revelado lo que habría de suceder en el milenio. Tenemos a Ezequiel, que a él le fue revelado lo que habría de suceder antes de la venida de Cristo. Le tocó profetizar sobre los huesos secos, por ejemplo, sobre la guerra de Gog y de Magog, sobre el establecimiento, la restitución del pueblo de Israel, sobre el reino de Cristo a partir del capítulo 40 de Ezequiel. El reino milenial está ahí revelado. Daniel, hermanos, que fue un profeta lleno de sabiduría, lleno del Espíritu de Dios. A él le fue revelada una etapa muy amplia de lo que es el reino de Dios. Cierto que a Nabucodonosor también Dios le reveló cosas, también fue un profeta. Le reveló la estatua representando los 4 reinos universales y la piedra que fue
arrojada desde el cielo y destruyó aquella estatua, no cortada con mano de hombres, dice la palabra de Dios. Y hombres que sin ser reconocidos como profeta, como Nabucodonosor, como el rey de Tiro, en fin, tantos personajes, hermanos, que Dios escogió para revelar las cosas que habrían de ser escritas. Tenemos, por ejemplo, a un Zacarías, a un Joel, a un Amós, el cual escribió: no hará nada el Señor sin que antes se lo muestre a sus siervos los profetas. Dios, hermanos, escogió a hombres que ni siquiera tenemos la dicha de conocer su nombre, pero que vienen escritos en la Biblia. Aquellos dos varones que nos salieron con Moisés a recibir el Espíritu de Dios, que formaban parte de aquellos 70, sin embargo, sobre ellos vino también el Espíritu de Dios y profetizaban. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él escogió a 12 apóstoles que fueron profetas también. Fueron enviados a anunciar ese evangelio del reino, esa promesa, esa buena nueva de salvación. Cuando Juan vio que otros hombres estaban hablando de las profecías de Cristo Jesús, les dijo: mira, ahí hay unos hombres que están hablando y que no andan con nosotros. ¿Quieres que se haga caer fuego del cielo y los destruya? ¿Se acuerdan la respuesta de Cristo Jesús? Déjalos. Si ellos no están contra nosotros, están con nosotros. Y así, hermanos, se iba cumpliendo esta palabra del Señor. Viene Cristo Jesús allá en Mateo capítulo 4, verso 23, dice que Jesús empezó a predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Esa es la mayor profecía. Y si esa es la mayor profecía, ¿quién fue el que empezó a anunciar el reino, el evangelio del reino? Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús fue el mayor profeta. No fue un profeta mayor, fue el mayor de los profetas. Fue el que anunció desde un principio. ¿Qué profecía anunció Cristo Jesús? No con el nombre de Cristo Jesús, sino con el nombre de Dios, del Dios omnipotente. ¿Cuál es la primera profecía? Vamos a ver Juan capítulo 1, verso 29. Dice de esta manera, hermanos: al siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Cuál cordero, hermanos? Cristo Jesús era un cordero. Cristo Jesús estaba simbolizando a aquel cordero que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Verso 36 de este mismo capítulo dice: y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Aquel cordero que fue muerto, hermanos, por aquel Abel que ofreció sacrificios, estaba representando a este Cristo Jesús que iba a venir a redimir los pecados del mundo. A veces hay una pregunta capciosa que no sabemos contestar. ¿Quién fue el primer ser vivo que murió? ¿Quién fue, hermanos? El cordero de la ofrenda. Algunos dicen el primer muerto fue Abel, ¿es cierto?
Antes de Abel, ¿quién murió? Pues el burro con el que mataron a Abel, ¿verdad? Y antes del burro, ¿quién murió? Dice la palabra de Dios que Adán y Eva se habían cubierto sus cuerpos con vergüenza con aquellas hojas que tomaron, algunos dicen hojas de parra, para cubrir sus cuerpos. Entonces Dios les quita esas vestiduras y les pone, ¿qué les pone, hermanos? Pieles, vestido de pieles. Vestidura de piel. ¿Y de dónde fue tomada la piel? De animales, ¿verdad? Aquel cordero que está mencionando aquí Juan el Bautista es el mismo que menciona el apóstol Pedro. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 19. Dice, voy a leer desde el 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿como de qué? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado. ¿De cuándo, hermanos? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Aquella profecía escrita se cumplió cuando vino Cristo Jesús a morir por todos nosotros. ¿Quién dio aquella profecía? Es cierto que Moisés es el que escribe, Juan, Pedro y todos los profetas y los apóstoles están escribiendo acerca de este acontecimiento. Pero ¿quién la dio, hermanos? ¿Quién dio esa profecía? Si llega a nosotros por medio de Isaías, ¿qué es lo que decimos nosotros? Cuando hablamos de la palabra de Dios, por ejemplo en Isaías, como dijo el profeta Isaías, ¿sí o no? Como dijo el profeta Ezequiel o el profeta Daniel. Pero ¿quién le dio esa revelación a estos personajes? Dice Hebreos 1, verso 1, Dios, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas, ahora nos habla por Jesucristo mismo. Job, allá en el capítulo 11, nos dice, Dios habla en una y en dos maneras. ¿Cómo le reveló a los profetas esas cosas que escribieron y que habrían de suceder? Usó dos medios Dios, por medio de revelación de sueños y por medio de revelación de ángeles. ¿Quién le reveló las cosas a Isaías, hermanos? Dios. Fue Dios mismo. A todos los profetas fue Dios mismo. Vamos a establecer un organigrama. ¿Sí saben lo que es un organigrama? ¿Qué es un organigrama, hermanos? Un esquema de un camino, un orden a seguir. Un dibujo donde se establece un orden de jerarquía. Arriba de todos, en una familia, ¿quién está arriba de todos? El padre, luego la madre, luego los hijos, luego el hijo mayor, luego los hijos que siguen, luego los nietos, en fin. Pero proféticamente hablando, ¿cómo está establecido un organigrama? Hermanos, vamos a ver en la Biblia cómo está establecido este organigrama de la profecía. Si tienen oportunidad, escríbanlo en una hoja
No tuve la precaución ahora de poner el pizarrón, pero vamos a establecer esa jerarquía, hermanos. Capítulo 1 de Apocalipsis dice la revelación de quién, hermanos, de Jesucristo, que Dios le dio. Entonces en el organigrama hasta arriba, ¿quién está? Estamos hablando de la profecía ahorita en este momento, hermanos. ¿Quién está hasta arriba de la profecía de los profetas? El Padre. El Padre, Dios. Después, ¿quién sigue? ¿Se la reveló a quién? No, A Jesús. a Jesucristo. Jesucristo en el organigrama es el segundo. Después, ¿quién sigue, hermanos? Los ángeles. Aquí lo dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto, y la declaró, ¿cómo, hermanos? Enviándolo por un ángel. En ese orden de cosas, hermanos, está primero Dios, Cristo y los ángeles. Cristo está encima de los ángeles, está sobre jerarquía de los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra? Entonces, Dios se la revela a los hombres. Dios se lo revela a Jesucristo, Jesucristo a los ángeles, y los ángeles a los profetas. ¿Y los profetas a quién, hermanos? En ese orden jerárquico estamos nosotros hasta abajo, que estamos recibiendo la profecía de nuestro Dios. Dios es el que da todo. ¿Y a quién se la revela? A Jesucristo, finalmente al pueblo, pero Dios se la revela ¿a quién? A Jesucristo, y eso fue desde el principio, aunque en el principio Jesucristo no se llamaba Jesucristo, Jesucristo se llamaba Dios omnipotente y después Jehová, pero era el Hijo el que se la transmitió a Moisés, el que se la transmitió a todos los profetas antiguamente, y finalmente al pueblo. Los hombres, allá en Hechos 1:7, dice que los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿cuándo restituirás el reino a Israel? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ahí en Hechos 1:7? Hay cosas que solamente pertenecen a Dios. Mateo capítulo 24, verso 36, vamos a leer lo que dice aquí en Mateo 24, 36, y ahí se establece esa jerarquía, hermanos, esa superioridad ¿de quién? De Dios, y Jesucristo como el que le sigue y al que le revela pues la mayor parte de las cosas, pero hay cosas que ni el mismo Cristo sabe. Vamos a ver Mateo 24, 36. Mandé. Empero el día y ahora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino ¿quién? Mi Padre solo. No toca a vosotros saber. Pero Dios lo revela a los hombres por medio de sus profetas, y los profetas reciben la revelación por parte de ángeles o de sueños en que Dios le manifiesta las cosas que habrán de suceder. Cristo es el que nos da a conocer todo porque el Padre se lo revela a Él. Ahora bien, ¿cuál es? Cristo es el mayor profeta. Pero ¿cuál es la mayor profecía? ¿Cuál es, hermanos? Mateo 4, 23. Vamos a ver cuál es la mayor profecía
que existe en el mundo y está sobre todas las demás profecías. Podemos hablar, hermanos, de la profecía de las 70 semanas, podemos hablar de la profecía de los 4 reinos universales, podemos hablar de la profecía de la guerra de Gog y Magog, de los huesos secos, infinidad de profecías, hermanos. Pero la mayor profecía, ¿cuál es? Vamos a ver, 4:23 de Mateo. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué, hermanos? El evangelio del reino. Esa es la mayor profecía, el evangelio del reino. ¿Y qué va a haber en el reino? Aquí dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que estaba anunciando. En el reino que viene, en el reino de Cristo, no habrá enfermos, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá guerras, no habrá problemas. Va a ser un reino de paz por 1000 años. Eso forma parte de la mayor profecía que existe en el mundo. Vamos a ver Marcos capítulo 16. Dice Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Aquí vemos claramente, hermanos, que el mandato primeramente para los apóstoles era predicar el evangelio. El evangelio ya había sucedido en ese tiempo, hermanos, en ese momento. El evangelio se empezó a anunciar, pero todavía no estaba. Ese evangelio estaba anunciando el reino del Señor Jesús, las buenas nuevas de salvación, el reino milenial. Ya sucedió ahora, hermanos. En aquel tiempo que Cristo empezó a predicar, en el momento en que los apóstoles predicaron, en el momento en que todas las personas han predicado el evangelio del reino por mandato del Señor, ¿se ha cumplido el evangelio del reino? Todavía no. Está por cumplirse. Sabemos que se va a cumplir, ¿sí o no, hermanos? Sí. Se va a cumplir. Pero he aquí que la profecía, es decir, las cosas que fueron escritas antes de que sucedieran, habrán de terminar. Habrá el momento en que ya no habrá profecías, y esto sucederá cuando venga el reino eternal. El cumplimiento del reino eternal, cuando Cristo le entregue el reino al Padre, después de los 1000 años, después de que puso a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y Él se sujete al que le sujetó a Él todas las cosas, 1 Corintios 15:24, entonces, en ese momento, cuando el Padre, desciende en aquella nueva Jerusalén, en aquellos nuevos cielos y en aquella nueva tierra, y reina con los hombres, como dijo Cristo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. La nueva Jerusalén, cuando fue revelada a Juan, dice Juan que oyó una voz que decía, cuando descendía la nueva Jerusalén, he aquí la morada de Dios con los hombres, es decir, el lugar donde Dios, el Padre, va a reinar. Y así lo dice capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, el Padre va a reinar. Ahí, en ese momento, se habrá terminado toda profecía. Ahorita, sin la profecía, dice que el pueblo será esparcido. No va a sobrevivir el pueblo sin profecía. Pero esas profecías, aún la última, que está escrita en el libro de Revelación,
en el libro de Apocalipsis, cuando todo eso sea cumplido, cuando el mensaje a las 7 iglesias se cumpla, cuando el mensaje dado por los ángeles, cuando es tocada las 7 trompetas o las 7 copas de la ira de Dios, cuando todo eso se cumpla, se habrá terminado la profecía. Se habrá terminado la esperanza porque ya no habrá nada más que esperar. Se habrá terminado la fe. ¿Se acuerdan qué es la fe, hermanos? Es la demostración de las cosas que no se ven. En aquel momento, pues ya no va a haber fe en algo más porque ya se habrá cumplido absolutamente todo. El apóstol Pablo nos enseña este gran secreto, primera de Corintios capítulo 13. Y vean ustedes lo hermoso de la palabra de Dios, hermanos. Capítulo 13, verso 8. La caridad nunca deja de ser, está hablando de este tiempo. Nunca deja de ser porque Dios es amor y Dios no deja de mostrarnos su amor en muchas cosas, en todo lo creado, en nuestra vida, el sustento, las bendiciones que nos da, pero en aquel día Él va a estar presente y no va a haber necesidad de nada más. No necesitaremos comida en aquel tiempo. Nuestro cuerpo será un cuerpo espiritual. No vamos a tener necesidad de agua, ni de alimento, ni de cubrir nuestros cuerpos, porque serán cuerpos espirituales. No habrá maldad, no habrá corrupción, carnalidad. Dice después, la caridad nunca deja de ser, mas las profecías, ¿qué, hermanos? Se habrán de acabar. Y cesarán las lenguas. ¿Cuántos idiomas se hablarán en el reino de Cristo, hermanos? Uno solo. No va a haber inglés, francés, ni italiano, ni español, nada, una sola lengua. Y en el reino eternal, ¿cuántas lenguas se van a hablar? Cesarán las lenguas, ya no habrá más idiomas, ya no habrá más nada de esas cosas. Y luego dice, y la ciencia ha de ser quitada. Así es que, hermanos, todo lo que Dios ha dicho, ¿creen que se cumpla? Sí. Acuérdense que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, vamos a ver Tito capítulo 1, verso 3, dice de esta manera: voy a leer desde el verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad que Dios tuvo para con nosotros, por supuesto, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir. ¿Dios miente, hermanos? Y todo lo que está escrito por medio de los profetas, todo lo que está revelado por medio de los ángeles, todo lo que vino Jesús a mostrarnos por medio de los profetas y por medio de su propia palabra, ¿creen que se deje de cumplir, hermanos? Habrá de tener su final cumplimiento. Ahora bien, así como hay una vida eterna, una corona de vida, un premio, una bendición, también hay un castigo. Y tanto uno como otro se habrá de cumplir.
los que estén escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están escritos en el libro de la vida? Los que guardaron los mandamientos. Ellos resucitarán para vida eterna. Y los que no están escritos en el libro de la vida, es decir, los que no cumplieron con la palabra de Dios, ellos serán destruidos. Y se cumplirá porque Dios así lo dijo. Y Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Es importante conocer todos estos aspectos, hermanos? ¿Sí o no? Todos aquellos hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios fueron escogidos por Dios para darnos a conocer esas cosas. Esas cosas que ahora a nosotros nos toca anunciar a toda la gente. ¿Ustedes creen que toda la gente escuche este mensaje, hermano? No, pero ¿cuál es nuestra obligación? Tú háblales, te escuchen o te dejen de escuchar. Y es cierto que hay cosas difíciles de entender, como Pablo escribió muchas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. No seamos ni indoctos ni inconstantes, seamos hijos de Dios, que tengan el Espíritu de Dios para poder entender su palabra y para poderla anunciar, pero sobre todo para ponerla en práctica nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que Dios nos dé sabiduría y fuerza para poder cumplir con esta palabra al 100%. Que Dios les bendiga.